nada, nos tienen ignorados nosotros, nos tienen olvidados prácticamente. Bocas de Ceniza fue descubierto por Rodrigo de Bastidas el 1 de abril de 1501, descubriendo de paso el río Magdalena. En el año 1824 se inició la navegación fluvial con buques de vapor, lo que despertó el interés local en la utilización de Bocas de Ceniza y la construcción del ferrocarril Barranquilla-Salgar en 1872. El traslado de la aduana nacional a Barranquilla incrementó el deseo de habilitar el sector de Bocas de Ceniza para el comercio marítimo internacional. A comienzos del siglo XX y a raíz de los problemas que presenta Puerto Colombia, el ferrocarril de Bolívar que conectaba a Puerto Colombia con Barranquilla, los robos, la ineficiencia, el hecho de que ya Puerto Colombia se estaba quedando pequeño para el comercio exterior marítimo, la burguesía de Barranquilla, los empresarios, el gobierno, etcétera, local, deciden dar de nuevo la pelea para abrir las bocas. ¿De acuerdo? Y es así como en los años 20 se comienza el trabajo de canalización de las bocas del río. Un trabajo hidráulico grande. En 1906 se dio por terminada la campaña a favor de la apertura, trayendo como finalización el contrato celebrado por el Gobierno Nacional en 1914 en compañía de la Casa Julius Berger Consortium, teniendo como consecuencia la apertura y canalización de un puerto final. Sin embargo, el resultado de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias económicas impidieron la ejecución de este. Tras varias crisis, se paralizó nuevamente el proyecto, pero por iniciativa de los hermanos Robert y Carl Parrish, el gobierno nacional suscribió un contrato con Wheatstone Brothers para la terminación de los trabajos inaugurados por el presidente Alfonso López Pumarejo en 1936. El 22 de diciembre se oficializó la apertura del canal navegable y se dio la inauguración de las instalaciones de la terminal marítima y fluvial. No obstante, con la construcción de los tajamares es preciso dragar periódicamente la desembocadura del río para eliminar la sedimentación que todavía se presenta y que impide el ingreso de buques de gran calado al puerto. El dragado se ha convertido en un dolor de cabeza para la dirigencia local, pues todavía dependen directamente de la inversión del gobierno nacional. Gran parte de la actividad económica de la región Caribe se deriva de la actividad portuaria. Sin embargo, la indiferencia de los gobiernos nacionales y locales dejan en duda la continuidad de dicha actividad y la estabilidad de los tajamares. Los trabajos consistieron en construir 2 tajamares de roca, uno en cada margen del río, a manera de prolongación de las riberas, pero reduciendo al mismo tiempo su boca. De esta manera se logra el efecto hidráulico de acelerar la velocidad de la corriente, la cual propulsa violentamente la barra hacia el mar, destaponando la desembocadura y permitiendo así la entrada de los buques por el río hasta la propia ciudad, incluso a otras poblaciones ribereñas. La gran pregunta que ahora nos hacemos es, ¿por qué si es uno de los principales centros portuarios no se le da la importancia que merece? Cor Magdalena, la agencia de gobierno encargada del mantenimiento de Bocas de Ceniza, decidió incluir en el 2018 una alianza público-privada, proyecto con el que el gobierno nacional pretende recuperar la navegación, el buen estado del tajamar occidental y la reparación del tajamar oriental. Pero todavía se espera el inicio de este proyecto y sus resultados. Sin embargo, los pescadores, quienes a diario viven en este lugar de olvido, también han sido afectados y hasta ahora tienen una respuesta incierta sobre su futuro. Bueno, ya que hemos sido bastante afectados, el abandono del tajamar se ha bajado bastante y en el cual se ha llevado mucho de las viviendas de nosotros, los ranchos se han ido para el lado del río, en el cual lo que nos ha perjudicado
por la parte donde descansamos, donde dormimos. Por la parte de pesca también nos ha afectado por la sedimentación del río y que se ha rellenado mucho el espacio, el área donde trabajamos. Pero, ¿qué dicen de su reubicación? ¿Quién responde por ellos? Víctor Molina es el presidente de la Asociación de Pescadores de Barranquilla, quien representa ante las entidades a los pescadores del sector. Conseguimos embarcaciones, motores, kits de seguridad, capacitaciones. Tenemos capacitaciones de patrón de pesca a través de la Escuela de Suboficial de Barranquilla. Tenemos licencia dentro de eso. Todos estos años, a excepción del año pasado y el que está corriendo, no hemos entrado a ninguna capacitación, no hemos entrado a nivel de proyecto, porque el año 2018 fue un año político y en época de política no se pueden hacer proyectos ni se pueden presentar proyectos. Miguel Pérez, biólogo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, nos da su opinión teniendo en cuenta el cambio en el ecosistema. Bueno, desde mi punto de vista como biólogo y como profesional, yo puedo básicamente irme o remitirme a que cualquier impacto, cualquier transformación que se lleve a cabo en cualquier recurso ambiental siempre va a generar un cambio en la dinámica. Independientemente si se hayan tomado medidas o no, que muchas de esas buscan mitigar todos los impactos, siempre existe. En Boca de Cenizas, con la construcción del Tajamar Occidental, precisamente en ese punto, comenzó a cambiar toda la dinámica ambiental que se venía manejando desde el punto de vista de la biodiversidad, incluso de las geoformas que allí se presentaban, ¿no? Habían ciertos caladeros o espacios de pesca que hoy en día ya no existen por toda la dinámica del acrecentamiento y acumulación de sedimento, por precisamente haber cambiado el curso original de la manera como iba el río. Asimismo, hay una serie de consecuencias que pueden ir agravándose con el pasar del tiempo. En Boca de Ceniza particularmente hay 2 o 3, aparte de algunas cosas, pero las que más visiblemente se ven que afectan, por ejemplo, la deposición de los residuos sólidos, que entre mayor cantidad, ya lo sabemos, los plásticos y todo este tipo de cosas que no son biodegradables, van generando un deterioro en el ecosistema que es visible. Eso no, además, sabemos que Boca de Ceniza también es un lugar turístico, viéndolo desde el punto de vista económico. No es bueno para la atención del turista, representa un riesgo y muchas otras cosas más que traen toda esa acumulación de residuos sólidos, ¿no? Pero no son solo los pescadores quienes sufren las consecuencias de este lugar, sino los turistas que visitan de manera irregular y que se dan cuenta del deterioro de Boca de Ceniza. El estado de Boca de Ceniza, el ambiente bueno, me preocupa tanta contaminación que hay. Eso me preocupa. Mira, lo conozco hoy, primera vez que lo conozco, una experiencia muy bonita, pero me preocupa a ver que está en mucho deterioro y muy contaminado. Llegar al Tajamar de Boca de Ceniza es encontrarse con una estructura bastante deteriorada, con un panorama desolador y sin ninguna seguridad, cuya presencia de turistas, según nos cuentan los comerciantes del lugar, ha ido decreciendo en los últimos años. La pesca ahora ha disminuido bastante. No está comprando la gente pescado. Entre veces ha tenido pescado y me ha tenido que llevármelo para la casa para venderlo por allá porque aquí no ha habido venta. En el camino para llegar a la punta de Boca de Ceniza son notorios los espacios entre los rieles, en donde los turistas son testigos de una experiencia llena de angustia a la orilla del Tajamar, logrando ver el río muy de cerca. Las vías por donde transita el tradicional trencito se encuentran en deterioro y las líneas férreas que lo acompañan no permiten una estabilidad en sus ocupantes. La debilidad en los soportes rocosos y la humedad atenta contra la vida de las personas. Un paso en falso puede hacer que cualquiera caiga contra ellas, ocasionando una tragedia.
Yo lo que lo veo es muy lleno de basura. Miré mucha basura, mucho tarro desechable y mucha madera. Sí, sería bueno que las entidades de aquí de la ciudad se fijaran un poco más para que se arreglara mucho mejor. A los costados del Tajamar se encuentran las viviendas de algunos de los pescadores que llevan años trabajando en la zona. Son casas humildes, hechas de tablas y palos, construidas por ellos mismos, pero no son muy estables y no están en las condiciones adecuadas para su bienestar. Estas también son el lugar donde con sus propias manos construyen las herramientas de pesca como los anzuelos y los señuelos para atraer a los peces. Barranquilla está dejando de explotar un lugar que posee el mayor espectáculo de la unión del río con el mar. Está perdiendo la oportunidad de invertirle a un sitio cuyos frutos económicos serían beneficiosos para la ciudad, con el hecho de traer no solo a turistas, sino personas nativas y a su vez generar empleo en la región. Ahora el compromiso es de los barranquilleros y de cada una de las entidades que desde sus diferentes áreas promueven campañas en donde se estimule el turismo y el sentido de pertenencia por un lugar lleno de historia y tradición. Además de comprometer a cada institución a ver una inversión garantizada en Bocas de Ceniza.